Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en Budapest, en julio de 1946. Imagina a un profesor de matemáticas, un hombre que lleva 23 años de su vida entendiendo los números, ahorrando con disciplina. Vamos, que ha seguido todas las reglas del sistema, ha confiado en él. Pero esa mañana, cuando sale a comprar harina, algo fundamental se ha roto. Fíjate en la escena. Llega a la tienda y el vendedor ni siquiera le dice cuánto cuesta. Solo le suelta: vuelva mañana y traiga algo que no sea de enero. El país en ese momento está viviendo la peor hiperinflación de la historia. Los precios se duplican cada 15 horas. Y no, esto no es una forma de hablar, es el dato oficial. Una locura. Bueno, pues este profesor tiene los ahorros de toda su vida metidos en bonos del gobierno y en cuentas bancarias. Es lo que se supone que había que hacer, ¿no? Lo prudente. Pero a unas pocas calles de allí vive una viuda, sin estudios formales. Su única herencia es un piso, eso sí, pagado, sin deudas, y una bolsita con 11 monedas de oro. La diferencia entre ellos, y esto es clave, no es la inteligencia, es la naturaleza de lo que poseen. 15 horas. Paremos un momento a pensar lo que significa esto. El sueldo que cobras por la mañana vale la mitad antes de que te vayas a dormir. Los ahorros de una vida se convierten literalmente en papel mojado en cuestión de semanas. El valor de las pensiones, de los salarios, del dinero que tienes en el banco, todo se desvanece a una velocidad que cuesta incluso imaginar. Y el desenlace es brutal. Un mes después, la moneda colapsa del todo. Con una sola de sus 11 monedas de oro, la viuda ahora tiene suficiente para comprar el edificio entero donde vive el profesor. Él, el experto en números, lo ha perdido absolutamente todo. Ella, sin embargo, ha multiplicado su patrimonio. ¿Pero cómo es posible algo así? Pues bien, este evento tan extremo nos revela un mecanismo que funciona una y otra vez a lo largo de la historia y que explica mucho sobre la fragilidad financiera. De acuerdo. Vamos a analizar esto, porque aquí está el concepto fundamental. Durante una crisis monetaria, la riqueza no se evapora, no se esfuma sin más. Lo que ocurre en realidad es una transferencia masiva y silenciosa. La riqueza no desaparece, simplemente cambia de manos. Y esta Z, la verdad, lo explica de una forma brillante. Piénsalo, el agua, que es la riqueza real, sigue ahí, pero de repente el cauce del río se desvía y empieza a regar otras tierras, dejando completamente secas las que antes eran las más fértiles. La pregunta importante no es si el agua existe, sino de qué lado del nuevo cauce nos encontramos. El proceso es casi como una ley de la física económica y siempre ocurre en 3 pasos. Primero, la moneda se devalúa porque hay demasiada en circulación. Segundo, los precios de las cosas suben, pero no todos a la vez. Y aquí está la clave del asunto. Los salarios y las pensiones son siempre los últimos en ajustarse. Y tercero, en ese desfase de tiempo, la riqueza se transfiere, fluye desde los que cobran en una moneda que pierde valor hacia los que poseen cosas cuyo precio se ajusta casi al instante. O sea que, al final, todo se reduce a esto. Cualquier activo financiero del mundo entra en una de estas dos categorías. Por un lado están las promesas, el dinero en el banco, los bonos, una pensión. Su valor no es más que un número en un libro de cuentas, que depende de que el sistema cumpla su palabra. Y por otro están los activos reales, cosas tangibles, físicas, cuyo valor es inherente y no depende de la promesa de absolutamente nadie. Y es aquí donde la historia nos da lecciones súper claras. Cuando ese río del que hablábamos cambia de curso, el agua tiende a fluir, casi siempre, hacia los mismos 5 tipos de activos. Y ojo, que esto no son trucos de inversión, son principios de resiliencia financiera que han demostrado su valor una y otra vez durante siglos. La primera lección es la más antigua de todas, la tierra productiva. Y no hablamos de un solar para especular, sino de un terreno que genera algo tangible y necesario, algo como alimentos o madera. Lo más interesante de este activo son sus características. Su valor no depende de lo que decida un gobierno o un banco central, depende de la biología. La gente necesita comer, da igual cómo esté la economía. Y lo más importante de todo es que no se puede imprimir más tierra fértil. Su oferta es finita. Y los ejemplos históricos lo demuestran. En la Alemania de Weimar, los agricultores se convirtieron en los nuevos ricos. En Zimbabue, tener tierra productiva era literalmente la diferencia entre sobrevivir o no. Y en Argentina ha sido un ancla de valor durante 100 años de inestabilidad monetaria. La segunda gran lección, el oro. Pero no como una joya para lucir, sino como el activo monetario de último recurso. Una especie de seguro financiero global que lleva funcionando nada más y nada menos que 5.000 años.
Su verdadero poder reside en su historia. Se acepta como valor simplemente porque siempre se ha aceptado como valor, en todas las culturas, en todas las épocas. Su oferta física está limitada por la geología, no por una imprenta, y su valor no es la promesa de ningún político, es sencillamente oro. La tercera lección es un poco más dinámica. Se trata de ser dueño de negocios que venden cosas esenciales y que además tienen la capacidad de subir sus precios al mismo ritmo que la inflación, o incluso más rápido. A ver, pensemos por ejemplo en una empresa que produce alimentos básicos o que genera energía. La gente los necesita sí o sí. Si sus costes suben, puede trasladar ese aumento al precio final de forma inmediata. Pero sus propios gastos, como los sueldos de sus empleados, tardan mucho más en ajustarse. Y es en esa brecha donde el negocio no solo sobrevive, sino que absorbe la riqueza que otros están perdiendo. La cuarta lección nos lleva a los bienes raíces urbanos, a los pisos o locales bien ubicados, pero con una condición, que es absolutamente indispensable: que no tengan deudas. Su valor fundamental está en la escasez. Es que no se puede crear otra esquina en el centro de Madrid o de Barcelona. Cuando pasa el caos monetario, el edificio sigue ahí, anclado a un valor geográfico real. Y la quinta y última lección es la más personal de todas, porque es un activo que reside dentro de nosotros, el capital humano. Hablamos de habilidades prácticas, especializadas y que resuelven problemas urgentes. Este es el único activo que no te pueden confiscar, que no se puede devaluar y que no se puede regular. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Volvamos a Budapest. Un funcionario con un sueldo fijo vio cómo su poder de compra se hacía cero. Desaparecía. Pero un cirujano, por ejemplo, podía exigir que le pagaran en comida, en oro o en dólares. Es que nadie con una apendicitis se va a poner a negociar el precio. Su habilidad era un activo real, con un valor inmediato e innegociable. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si esta transferencia de riqueza ocurre, ¿quién paga la cuenta? El patrón histórico es, la verdad, dolorosamente claro. El mayor impacto siempre recae sobre aquellos que, como nuestro profesor de matemáticas, construyeron toda su seguridad financiera sobre las promesas del sistema. Las estadísticas no mienten, su huella es inequívoca. Después de una crisis de este tipo, la riqueza mediana, o sea, el valor que tiene la persona que está justo en medio de la distribución, se desploma, pero la riqueza promedio, que incluye a los dueños de activos reales, a menudo se mantiene o incluso sube. El resultado, la brecha entre el centro y la cima, se agranda de una forma dramática. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque todo el sistema financiero convencional nos educa para ahorrar en promesas. Nos dice que seamos prudentes, que guardemos el dinero en el banco, que invirtamos en planes de pensiones y que compremos bonos del Estado. Y esa es precisamente la trampa de la confianza. Las mismas herramientas que se diseñaron para dar seguridad se convierten en el mecanismo exacto de esta expropiación silenciosa. Al final, si observamos estas 5 lecciones, lo que emerge es una idea muy potente sobre qué es la riqueza de verdad. Y desde luego no son números en una pantalla. La riqueza que dura, la que perdura, es la capacidad de producir cosas que la gente necesita, son activos escasos con miles de años de historia o son habilidades que resuelven problemas urgentes. Son, en definitiva, formas de valor que existen más allá de cualquier sistema monetario. La historia del profesor y la viuda en Budapest no es solo una anécdota. Es una parábola perfecta sobre la diferencia entre el dinero y el valor. El mecanismo de transferencia que arruinó a uno y enriqueció a la otra sigue activo hoy en día. Así que la única pregunta relevante no es si volverá a ocurrir, sino si hemos entendido en qué lado de la transferencia estamos construyendo nuestro futuro.